Contra lo que algunos dicen e incluso predican, vivir en Cristo no significa vivir en una esfera de cristal, lejos de los sinsabores, los dolores y los males de este mundo. Seguramente por eso Charles Schulz dibujó a Charlie Brown, entre comillas, el adorable loser, regresando a casa arrastrando su bat después de perder otro partido de béisbol y preguntándose ¿por qué siempre perdemos si somos tan sinceros? En algún momento todo verdadero cristiano tendrá que experimentar adversidades y negarlo no nos librará de esa experiencia. Los mejores hombres de Dios han enfrentado crisis de fe. Así que la pregunta de Charlie Brown bien pudo formularla Josué hijo de Nun tras la inesperada derrota ante los pobladores de Jai. Lo sorprendente es que esa ciudad, entre comillas, era realmente una montaña de escombros, porque Jai en hebreo significa la ruina. En la guerra se gana o se pierde, pero desde el punto de vista militar, esta pequeña derrota podría significar un punto de inflexión en la conquista, podría unificar a los reinos cananeos contra Israel. Sin embargo, el texto enseña que el verdadero problema de Israel no era militar, no era de naturaleza castrense. Su verdadero problema era de naturaleza espiritual. La conquista de la tierra prometida no era una empresa imperialista, ni tampoco un acto de pillaje. Era el cumplimiento de una antigua promesa, aunque una promesa condicional. Dios preservaría a su pueblo y le entregaría una heredad mientras su pueblo se mantuviera en el pacto. Como consecuencia de la prevaricación de Israel, la derrota de Jai era un recordatorio de que por sí solos no podrían materializar la conquista. ¿Cómo manejó Josué la crisis? Lo hizo tomando 3 decisiones imprescindibles y les invito a considerar cuáles son cada una de ellas. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debemos recordar que el apóstol San Pablo dice en su carta a los romanos que las cosas que se escribieron antes para nuestra edificación se escribieron a fin de que por la exhortación y consolación de la Escritura tengamos esperanza. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que todo lo que la Biblia dice y todo lo que la Biblia enseña, lo dice por causa de nosotros y para nosotros, y su propósito es formarnos en el camino de la fe. Estamos frente a una historia perturbadora. Los hijos de Israel habían realizado la conquista habían iniciado la conquista de la tierra prometida. Las murallas de Jericó se habían derrumbado delante de ellos y habían visto el cumplimiento de la promesa divina. Ahora tienen enfrente una montaña de escombros. Jai significa la ruina. Era una ciudad en ruinas y los espías de Josué, su servicio de inteligencia, le dice: no suba todo el pueblo para que se fatigue, con 2,000 o 3,000 será suficiente, y va una pequeña fuerza que es derrotada de manera aplastante. Es verdad, hubo 36 muertos solamente, pero fue tan inesperada que la reacción del pueblo fue huir llenos de pavor ante una pequeña fuerza que defendía un montón de escombros. Esto, hermanos, en sí mismo no significa un verdadero problema, porque, como veremos después, Israel no estaba militarmente en riesgo. Sin embargo, el riesgo real era que los cananeos constituyeran una federación, limaran sus asperezas, se unieran y ofrecieran un bloque que opusiera resistencia al pueblo de Israel. Y esto, hermanos, llevó no solamente a Israel, sino a su liderazgo a una profunda crisis. Entonces Josué tuvo que tomar 3 decisiones importantes para el manejo de una crisis. La vida está llena de crisis, hermanos, de salud, económicas, de relaciones laborales. Es inevitable enfrentar la adversidad. Recuerdo las palabras de Tomás de Kempis, un monje de la Edad Media, que era un amanuense. Él tradujo la Biblia o copió la Biblia varias veces antes de que se inventara la imprenta, y escribió un librito que se llama La imitación de Cristo, que es una joya. Era el libro devocional de Martín Lutero, de
Juan Calvino, Carlos Spurgeon. Así es que si un día tiene la bendición de leer ese libro, Dios le tiene reservada una gran bendición allí. Es una obra que si usted la busca le va a costar 100 pesos, y si no quiere pagar 100 pesos, descargue el PDF y va a encontrarlo. Es La Imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Y en La Imitación de Cristo, Tomás de Kempis dice que hay personas a las que Dios prueba al inicio de su vida cristiana. Hay personas que Dios prueba al final de su vida cristiana. Y hay personas a las que parece probar toda la vida cristiana. Esto genera perplejidad, desconcierto. Pero hermanos, de las decisiones de Josué encontramos cómo enfrentó la crisis y cómo podemos hacerlo nosotros. Hay 3 ideas en el pasaje, cuando menos. La primera de ellas es que manejó la crisis buscando sinceramente a Dios. La vida cristiana está llena de pruebas y desafíos, y flaco favor nos hacemos y le hacemos a Dios tratando de negarlo. Bíblicamente hablando, declarar sanidad, prosperidad y victoria es lo mismo que el juego infantil donde los niños dicen 1, 2, 3 por todos mis amigos. Es un conjuro infantil que no termina en mal. Ni el Señor Jesús, ni el apóstol San Pablo, ni el resto del Nuevo Testamento nos enseña eso. La declaración positiva se fundamenta en el deísmo. Es una idea que proviene de la mal llamada metafísica. No viene de la Biblia, no viene de la palabra de Dios. Promete una vida mágica, carente de dificultades, y sin embargo, tarde o temprano la persona terminará decepcionada con ese mensaje. Hay una hermana aquí en la iglesia que inició su camino buscando a Dios en Pare de Sufrir, y dice la hermana Mari, dice, el mes no te sale menos de 800 pesos, porque te van a vender el pan de la abundancia, el agua de la purificación, el jabón del equilibrio, las espinas de no sé qué, dice, y no te sale menos de 800 pesos, y estás pagando por sufrir, porque a final de cuentas, aunque te prometen la emancipación del dolor, con esa propuesta pretenden quitarle a Dios de las manos uno de los instrumentos usados para la formación de nuestro carácter. Es la razón por la que Martin Lloyd-Jones, un predicador británico del siglo pasado, decía: no hay nada más desalentador en la vida espiritual que encontrar con aquellos que dan la impresión de estar siempre en la cumbre de la montaña. No encontramos eso en la Biblia. La Biblia nos enseña que los autores de los Salmos sabían lo que era estar abatidos y en graves problemas. Las doctrinas perfeccionistas jamás son verdaderas. No se dan en la vida de los que las predican, pues ellos también son criaturas falibles como nosotros. Proclaman sus teorías de sus doctrinas, pero no son realidad en su propia experiencia. Y esto no es nuevo, hermanos. Ya hace casi 400 años, Juan Calvino decía en su comentario a la carta a los Hebreos: se nos promete vida eterna, pero se nos promete a nosotros los muertos. Se nos anuncia una resurrección bienaventurada, y entre tanto estamos rodeados de podredumbre. Se nos llama justos, y sin embargo el pecado habita en nosotros. Oímos hablar de una bienaventuranza inefable, y entre tanto nos hallamos oprimidos de una miseria infinita. Se nos promete sobreabundancia de todos los bienes, y solo somos ricos en hambre y en sed. ¿Qué sería de nosotros si no nos apoyásemos en la esperanza? Lo que Juan Calvino estaba diciendo es que una de las columnas, junto con la fe y el amor, la esperanza sostiene la vida cristiana. Sostiene la vida cristiana. Y decía Juan Calvino: aunque en la palabra de Dios se nos prometen todas estas cosas, mientras vamos en nuestro peregrinaje por este mundo, vamos a atravesar por dificultades, dolores, situaciones de prueba, pero Dios siempre va a estar allí, no escapa de su control. Nada ocurre sin que Dios lo permita, y por doloroso que nos resulte, tiene propósitos para formar nuestro carácter. Así que, regresando a nuestro relato,
El resultado de la escaramuza con los hombres de Jai llevó a Israel a una profunda crisis. Josué se abocó entonces a buscar las causas y la solución del problema, pero no reprendió a su estado mayor, ni reprendió a su cuadro de comandantes para revisar la estrategia. No responsabilizó a los jefes que dirigieron la operación, ni culpó a los hombres que huyeron frente al enemigo. En el pasado, hermanos, había formas de castigo a quienes rehuían al enemigo. Los romanos tenían una práctica que le llamaban decimatio, y cuando una fuerza se negaba a pelear o salía huyendo, formaban esa fuerza y entonces empezaban a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el décimo lo apartaban, 1, 2, 3, 4, hasta que tomaban el décimo de cada conteo y el resto de sus compañeros tenían que matarlos a pedradas o a palos. Era una forma brutal de tratar de contener a sus hombres para que no huyeran, y no ha cambiado mucho. Todavía hasta el tiempo de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Mexicana, los oficiales, pistola en mano, estaban detrás de sus hombres, listos para disparar contra aquel que se atreviera a huir. En la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Stalingrado, Stalin dio la orden 227, que era la orden ni un paso atrás. Y los comisarios del Partido Comunista, pistola en mano, estaban esperando ver si un soldado soviético daba la espalda o desertaba para tirarle y matarlo allí mismo. Pero Josué no hizo eso. No emprendió ninguna medida punitiva contra los hombres, porque sabía que más que una empresa militar, la campaña era una empresa espiritual. Si Josué hubiera mandado 20,000 hombres o 40,000 hombres a Jai, el resultado habría sido mucho peor todavía, porque el verdadero origen de la derrota tenía que ver con su relación con Dios. De modo que, quebrantado, buscó al Señor diciendo: soberano Señor, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Señor, ¿qué puede decir ahora que Israel tuvo que huir ante sus enemigos? Pues cuando los cananeos y los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Josué sabía que con el Señor a su lado, su pueblo sería invencible, pero si se apartaba de él, Dios se apartaría de su pueblo. La oración de Josué contiene una queja, casi un reproche, parecido al que los israelitas pronunciaron contra Aarón y contra Moisés en el desierto: oh soberano Señor, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán para que los amorreos nos matasen? Pero había una enorme diferencia entre el reclamo de un pueblo rebelde y la oración de Josué. Había una enorme diferencia entre la murmuración de un pueblo rebelde y contradictor y su lenguaje atrevido, y el lenguaje atrevido de la fe de Josué, que luchaba con Dios en la oración. Había una enorme indiferencia entre la incredulidad y una fe que no podía comprender los caminos del Señor, e incluía la más urgente apelación al Señor para que realizase la obra del modo más glorioso en el que había empezado. Josué sabía que el Señor no se apartaría ni alteraría sus propósitos de gracia, pues tanto Josué como los ancianos del pueblo buscaron al Señor. Vinieron a él en el tabernáculo, se postraron sobre sus rostros frente a él hasta la tarde, derramaron sus almas delante del Señor, vinieron a Dios con la misma actitud del predicador británico Carlos Spurgeon, quien decía: venir a Cristo es una frase muy común en la Biblia. Se usa para describir esa acción del alma por la cual abandonamos de inmediato nuestros pecados, nuestra justicia propia, y volamos hacia el Señor Jesucristo y recibimos
su gracia y nos revestimos de ella y su sangre para que sea nuestra expiación. Venir a Cristo encierra entonces el arrepentimiento, la negación de uno mismo, la fe en el Señor Jesucristo, incluye todas las cosas que son el compañerismo necesario de estos grandes estadios del amor, tales como la creencia en la voluntad, la diligencia en la oración a Dios, la sumisión del alma a los mandamientos del Evangelio y todas las cosas que acompañan el amanecer de la salvación del alma. Lo que Carlos Spurgeon estaba diciendo es que cuando un hombre descubre su miseria y viene a Dios, renuncia a todo y simplemente se remite a Él. Hay un detalle muy interesante, hermanos, en los cantos espirituales negros. Son cantos de letra muy sencilla, pero nacen del fondo de la degradación humana. Hay algo que paralelamente es significativo en el pensamiento cristiano, en la teología calvinista, que nace del fondo de la miseria humana, del hombre que reconoce su depravación total. Es decir, que no hay un aspecto en su vida que no haya sido contaminado por el pecado. Y cuando alguien parte de allí y descubre la gracia, descubre la vida. Y por eso dice Spurgeon, venir a Cristo es una frase común en la Biblia, pero significa el momento en que el hombre renuncia a cualquier pretensión, a cualquier capacidad, a cualquier habilidad, y solamente se refugia en los brazos de Jesucristo para recibir de esa manera su gracia. La búsqueda de Dios fue el inicio de un diálogo, y cuando Dios habló, su respuesta fue contundente: levántate, ¿por qué estás allí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto el pacto, robaron lo que ordené que apartaran para mí, y no solo lo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyeron derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan las cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Palabras durísimas. Israel robó lo que debía ser destruido, ahora Israel será destruido. Habló con contundencia. Hay una segunda enseñanza en el pasaje. En el manejo de esta crisis, Josué mostró una genuina contrición. No puede haber mayor contraste entre el fin del capítulo 6 y el principio del 7. El capítulo 6 dice: estaba el Señor con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. 6:27. Y al empezar el versículo 7 empieza con un pero. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Recuerdo a Matthew Henry, quien comentaba sobre Naamán el sirio, y decía: Naamán era un hombre valiente hasta la temeridad, amado, reconocido, estimado por su señor el rey, amado por sus tropas, pero leproso. Todos los seres humanos tenemos un pero, mayor o menor, pero el pero de Naamán opacaba sus bendiciones. Ni el más vil de los esclavos de Siria cambiaría su pellejo por el de Naamán. Si hay un pero que hace diferencia, es la transición entre el capítulo 6 y el capítulo 7. El Señor estaba con Josué, su nombre se divulgó por toda la tierra, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. En sí misma la derrota de Israel no era un problema, sufrieron 26 bajas. Su campamento no estaba bajo amenaza, sus líneas de abastecimiento no habían sido cortadas,
sus tropas no estaban rodeadas. El problema era el temor que se apoderó de la nación al verse vulnerable. El texto dice: los israelitas quedaron paralizados de miedo por esto y su valentía se desvaneció. De suyo, participar en un combate es una experiencia intimidante. El general Francisco L. Urquizo, el novelista del soldado, él fue un hombre de San Pedro de las Colonias, Coahuila, un general revolucionario, carrancista, quien escribió, llegó a ser incluso secretario de la Defensa Nacional en los años 40. Él escribió una novelita que se llama La Tropa Vieja. Es una lectura obligada para la gente de la comarca lagunera, porque el escenario de esta novela es precisamente la revolución en la comarca lagunera. Él habla del ambiente que previo a la toma de Torreón en 1911. Dice: había temorcillo, puede ser que miedo. Así sucede ante los combates antes de empezar. Las primeras balas son las que más enchinan el cuerpo. Pasando el rato, se las ve venir los males como si no tuvieran importancia, como si fueran lo más natural del mundo. El que diga que nunca ha tenido miedo en el combate no dice la verdad. Todos sentimos frío en el espinazo, aunque fuera el comienzo de la pelea. Cuando silban las primeras balas, no hay uno que no se encoja y suma la cabeza entre los hombres. El que diga lo contrario miente. Unos lo confiesan, otros se los dan de machos, pero todos lo sienten, aunque no lo digan. Mi hermano Ramón estuvo en el ejército, perdón, hermano Ramón que haga referencia a esto, en las fuerzas especiales, y en alguna ocasión tuvo experiencia en combate. Dice: la unidad era dirigida por un subteniente recién egresado del colegio militar. Dice: cuando se oyeron los primeros balazos, este muchacho se echó a tierra casi como un topo, queriendo hacer un pozo para esconderse allí. Dice: era un muchacho sin experiencia en combate y no sabía qué hacer. Dice: un sargento viejo ordenó la defensa, repelieron el ataque, regañó al subteniente que era su superior. Dice: levántese y póngase a dirigir la tropa. Y no, espérate. Y lo que estaba pasando es lo que dice el general Francisco L. Urquizo. Dice: algunos dicen que no sienten miedo, dice, pero cuando oye silbar una bala, dice, hay una descarga eléctrica que recorre la columna vertebral. En la antigüedad, las cosas eran peores. Los combates eran cuerpo a cuerpo. Los combatientes veían al rival a los ojos, lo que debió resultar intimidante. Es la razón por la que la ley de Moisés incluyó en el Código de la Guerra, Deuteronomio 28, la siguiente cláusula: si alguno tiene miedo y le falta valor, que se vaya a su casa para que no acobarde a sus compañeros también. Obviamente el miedoso se libraba en la batalla, pero no libraría su vida del estigma de la cobardía. Pero el problema de Israel tampoco era psicológico o de moral social. Su problema era espiritual. El pueblo había cometido prevaricación. Prevaricación significa traición, deslealtad, felonía. Había desobedecido deliberadamente a una orden divina, a un mandato expreso del Señor. Había entonces razones para temer, pero para temer a Dios, no a los hombres. Temer a los hombres llevaría a Israel a una catástrofe mayor. Alguien dijo al respecto esta clase de temor: el temor nos susurra que Dios no es suficientemente grande como para cuidar de nosotros. Nos dice que no estamos verdaderamente seguros en sus manos. Nos hace distorsionar la manera que pensamos acerca de Él. El miedo ha creado más herejes que los que jamás haya suscitado una mala teología, puesto que nos hace vivir como si sirviéramos a un Dios limitado, finito, casi ausente,
y semicompetente. Y eso es lo que dice este pensador cristiano. El miedo nos susurra que Dios no es grande, que no estamos seguros en sus manos, nos hace distorsionarlo a Él. El miedo crea más herejes que una mala teología, pues nos hace vivir como si viéramos a un Dios limitado, finito, impotente, ausente. El Dios de la Biblia no es así. El Dios verdadero no es así. Todo lo sabe, todo lo puede. Es un Dios de amor. Y si permite la prueba, y si permite la adversidad, tendrá propósitos para glorificar su nombre y para bendecir nuestra vida. El temor de Dios es lo contrario. Cuando alguien teme a Dios, ya no le teme a nada, mientras que el que no le teme a Dios terminará temiéndole a su propia sombra. Pero no era el caso de Josué. Josué procedió a rasgar sus vestiduras como signo de arrepentimiento. Mostró los signos externos del quebranto interno de su verdadera contrición. Erich Sproul, un pensador cristiano que ahora está con el Señor, define esta actitud de la siguiente manera: los teólogos distinguen dos clases de arrepentimientos. El primero se llama atrición. La atrición es el arrepentimiento falso o espurio. Comprende el remordimiento causado por el temor al castigo o la pérdida de una bendición. Cualquier padre ha comprobado la atrición en su hijo cuando lo descubre con las manos en la masa. El niño, temiendo la disciplina, grita: lo siento, por favor no me disciplines. Esta plegaria junto a las lágrimas de cocodrilo no son signos de un remordimiento genuino por haber actuado mal. Fue el tipo de arrepentimiento que exhibió Esaú. No lamentaba haber pecado, sino haber perdido su primogenitura. La atrición entonces es el arrepentimiento motivado por un intento de obtener un boleto que nos saque del infierno y evite el castigo. La contrición, en cambio, es el verdadero arrepentimiento por haber ofendido a Dios. La persona contrita confiesa su pecado de manera abierta, completa, y no intenta buscar excusas o justificarlo. Este reconocimiento del pecado viene acompañado de la voluntad de hacer la restitución siempre que sea posible hacerla, y una resolución a abandonar el pecado. Fue el espíritu que exhibió David en el Salmo 51 cuando decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Cuando le ofrecemos a Dios nuestro arrepentimiento en un espíritu de verdadera contrición, Él promete perdonarnos y restaurar la comunión con Él. Citamos el Salmo 51, y recuerdo hace años, ahora son jóvenes adultos, pero había un grupo de jóvenes que estaban estudiando el asunto del pecado de David con Bathsheba, con Betsabé. Y uno de los jóvenes levantó la mano y dijo que él creía que Betsabé era culpable. ¿Por qué? Le pregunta la hermana que está dando el tema. Porque yo creo que debió haber estado bien deliciosa, dice él. No, espérame. O sea, cuando David confiesa su pecado, no le echa la culpa a Betsabé. No le echa la culpa a Dios por crear una mujer así. No le echa la culpa a nada, sino que dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo. Hermanos, todo está en primera persona. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y es lo que hace Josué cuando busca a Dios y puede buscar también su perdón. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje, y es que después de buscar a Dios y suplicar su perdón, tomó
medidas radicales para solucionar el problema. Josué recibió claras directrices de lo que debía hacer, y era cortar el mal en Israel. Le fue dicho: anatema hay en medio de ti, Israel no podrá hacer frente a sus enemigos hasta que hayan quitado el anatema de vosotros. Aunque solo Acán prevaricó contra el Dios del pacto, 36 hombres inocentes cayeron por el pecado de aquel, lo que nos recuerda que nuestros hechos no solo nos afectan a nosotros, sino a los que nos rodean y a veces a nuestros descendientes. Un buen o un mal nombre puede manchar una vida. En la comarca lagunera, en el municipio de Matamoros, Coahuila, hay dos familias que llevan casi 50 años matándose: los Villalobos y los Burciaga. Todo empezó en un baile, pues no es el mejor escenario, pero si usted le suma el alcohol y situaciones, hubo un pleito y hubo un muerto, y desde entonces, hace más de medio siglo, se siguen matando. La única manera, las criaturas crecen programadas para matar. Aquel mató a tu tío, a tu padre, a tu abuelo, entonces tú tienes que matar a su hijo o a su nieto. Y las criaturas crecen programadas para matar. La única manera de escapar de eso es salir del lugar o cambiarse de nombre. Ya no es Villalobos, ya no es Burciaga. Es la única manera de salvar, porque hay una carga de maldición en esa familia. En el caso contrario, hay la herencia de buenos nombres. Cuando alguien lo conocen y conocen a alguno de sus antepasados, su padre, su madre, su abuelo, y lo reconocen por el nombre, y dan testimonio del buen nombre del antepasado, es una carga, hermanos. Es una carga, o sea, me van a ver por lo que mi padre, mi abuelo o mis antepasados hicieron, y tengo un compromiso de ser congruente con su testimonio. Bueno, la situación aquí es que Acán prevaricó, pero murieron 36 inocentes. La respuesta divina fue quitar el anatema en medio de Israel. En otras palabras, Josué debía cortar radicalmente con la causa de la crisis. Hoy en día escuchamos objeciones moralistas contra el concepto de jerem, que significa anatema. Dios había ordenado a Israel que el botín de la batalla debía ser destruida como un signo de entrega total hacia él. Se ha dicho que la bondad de Dios no es compatible con la sentencia de muerte a un hombre que cometió un acto de pillaje. Pero si lo pensamos bien, es posible que después de todo el concepto no nos resulte tan extraño. Al margen de nuestra opinión personal sobre la pena de muerte, legislaciones vigentes en países desarrollados la contemplan, por ejemplo, en caso de traición en estado de guerra. La pena de muerte se contempla en los países civilizados como un bien supremo. La vida, la libertad, la independencia se ve amenazada cuando éstas se ven amenazadas. En el funeral de mi hermano Juan Hurtado, yo comentaba dos cosas de él. Decía, del hermano Juan, yo siempre admiré su capacidad para generar recursos para la obra, pero no era accidente, hermanos. O sea, si alguien es confiable, le das tu dinero. Si no, no. Y les digo, y el hermano no solo no tocó medio centavo de ese dinero, puso del suyo y el de sus hijos para la obra. Cuando terminé de decir eso, me dice la hermana Adriana, qué bueno que dijo eso. Sí, porque ahí hablaba de alguien ahí, dice que está beneficiando de una iglesia y llega y recoge las ofrendas, son para él. Dice, eso de ser honrado en el ministerio ya no parece la norma, parece la excepción. Y encontrarse con alguien que tiene un respeto sagrado por lo que es de Dios.
de no atreverse a tocarlo, en aras de la honra a Dios, pues tristemente ya no es la norma, hermanos. Ahora pareciera la excepción. Bueno, los países civilizados contemplan la pena de muerte cuando un precepto de mayor jerarquía, la libertad, la independencia, la seguridad, se había amenazado. El actual Estado de Israel, heredero directo de las tradiciones del Antiguo Testamento, nació sin pena de muerte. Fíjense ustedes, para los que dicen, es que está en la palabra de Dios, el Estado de Israel nació sin pena de muerte. Modificaron su constitución en los años 60 cuando atraparon al SS coronel Adolf Eichmann por crímenes de lesa humanidad en el cuerpo del pueblo judío. Es una epopeya, hermanos. Eichmann era el hombre que implementó la solución final. Negoció con los británicos cambiar judíos por camiones de transporte. Lo que quieras, mujeres, niños, jóvenes, mujeres jóvenes, ancianos, lo que quieras, o sea, 10,000 camiones por tantos prisioneros. Era un hombrecillo, y por eso una escritora alemana, judeo-alemana, Hannah Arendt, escribió un libro que se llama La banalidad del mal. Dice, porque yo me imaginaba a Eichmann con colmillos y con cuernos, pero cuando la vi era un tipejo gris. Dice, en las condiciones adecuadas todos podemos convertirnos en un monstruo. Y es lo que pasó allí. Bueno, cambiaron la ley para colgar a Eichmann y después cremarlo, desde la conciencia de que un pueblo cuyo credo era el monoteísmo radical, el delito de Acán era el más abominable de los crímenes. Era un crimen de mano alzada, como dice Números 15:30, un crimen de lesa majestad. Números 15:30 habla de los pecados de mano alzada. Quiere decir, Dios dice que no y el hombre dice sí. O sea, una actitud amenazante contra Dios. Así es que era un crimen de lesa majestad, era un crimen contra el rey, a una orden directa. Pero algo interesante había también en el método de investigación de Josué. No se remitió al asunto de echar suertes, que era una práctica relativamente común en los pueblos del cercano oriente. Es interesante, si usted lee con cuidado la Biblia, habla de echar suertes, pero no dice cómo. ¿Por qué? Para que no lo hagamos, para que no andemos haciendo eso. Si la Biblia dijera cómo, lo estaríamos haciendo, hermanos, pero no dice cómo. Bueno, no era el asunto de echar suertes. La Biblia no describe ni el método ni cómo se interpretaban los resultados. Parece que dependiendo se esperaba un sí o un no, pero no voy a dar detalles de eso. Hermanos, es una tentación estarle rascando allí a lo que la Biblia no quiere decir. Comentaba hace tiempo que en una librería de libros usados encontré un diccionario así. Es un libro académico, o sea, no es un libro de ocultismo. Diccionario de las ciencias ocultas. Es un diccionario de sopena, o sea, técnico. Pero luego pensé, ¿y para qué meto eso a mi casa? O sea, ¿qué necesidad tengo de andar metiendo eso? O sea, no, ahora sí, como decía el hermano Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿no? ¿Para qué voy a hacer eso? O sea, no me toca. Me toca conocer a Dios. Me toca conocer a Cristo. Me toca conocer su palabra. Y por eso la Biblia no dice cómo se hacía. No me refiero a eso. Me refiero al método de identificar primero la tribu, luego el linaje, luego la casa y luego la persona. ¿Cuánto tiempo se tomó? Seguramente pudo ser horas. Pero el Señor es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento.
pero Acán esperó hasta el último momento, hasta el momento de estar delante de Josué para confesar su pecado. Se ha considerado injusto también que los culpables murieran que el culpable muriera junto con toda su familia. Se ha acusado a Dios de injusticia al hacer morir al justo con el culpable, pero la tradición judío-cristiana está de acuerdo en que la familia de Acán sabía de su pecado y lo calló. Los sabios de Israel dicen al respecto: ¿por qué también fueron muertos los hijos y las hijas de Acán? Porque sabían del asunto y no dijeron nada. Fueron condenados a ser apedreados y quemados. Al ser apedreados porque sabían y no dijeron nada, y ser quemados después de muertos porque 36 justos murieron por causa de sus responsabilidades. Imagínese usted, Acán llega a su tienda con un cargamento, con un gran envoltorio. Hizo un agujero en medio de la sala y luego la cubrió para que nadie lo viera, pero su familia tenía que saberlo, tuvo que saberlo. Este pecado provocó una terrible crisis en el pueblo de Dios, tal como puede hacerlo el día de hoy. Puede erosionar el testimonio, que es el único argumento con el que el cristiano puede hablar de Cristo al mundo. Solo es posible demostrar el reino de Dios mostrando que el reino de Dios está donde Dios es el rey. No hay otra manera. Y por eso Carlos Spurgeon decía: hipócrita, él vivió a mediados del siglo XIX, te decimos que eres un necio cuando piensas en albergar tu pecado secreto. Eres un necio por una razón especial. Que tu pecado, dice Carlos Spurgeon, no es un secreto, es conocido y será revelado un día, tal vez pronto. Tu pecado no es secreto, el ojo de Dios lo ha visto. Tu pecado está delante de su rostro. Tú has cerrado la puerta, has cerrado las cortinas, has ocultado todo bajo el sol, pero el ojo de Dios traspasa la oscuridad. Las sombras que te rodean son claras como la luz del mediodía para el ojo de aquel que ve todas las cosas. ¿Acaso no sabes, oh hombre, que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel ante quien tendremos que dar cuentas? Cuando el sacerdote hundía su cuchillo en las entrañas de la víctima, descubría el corazón y el hígado y todo lo que tenía dentro. Así eres tú, oh hombre, visto por Dios, cortado en dos mitades por el Todopoderoso. No tienes una cámara secreta donde puedas esconderte. No tienes ningún sótano oscuro donde puedas encubrir tu alma. No es posible que te encubras de Dios. Tu pecado ha sido fotografiado en el cielo. Era el tiempo del descubrimiento de la fotografía, y para los hombres de aquel tiempo era una maravilla. Y dice Spurgeon: Dios ya fotografió tu pecado, no lo vas a poder esconder. En síntesis, no nos escandalice la ejecución de Acán, ni nos mueva la conmiseración, porque todos llevamos una cana dentro. Se trata justamente de matarlo, y mientras no lo hagamos, no nos libraremos de ese peligro. Como conclusión, para una fuerza de ocupación mostrar debilidad es invitar el desastre. Fue lo que ocurrió al ejército español en Marruecos hace poco más de 100 años, en el llamado desastre de Anual. Cuando los patriotas marroquíes intuyeron las debilidades de las fuerzas españolas, incrementaron sus efectivos de 3.000 a 11.000 engrosados por tropas coloniales, policías y tribus aliadas de España. Los españoles tuvieron que enfrentar una rebelión generalizada, una verdadera yihad, una guerra santa, que terminó en un desastre total. Se estima que murieron 10 españoles por cada marroquí. Normalmente es al contrario. Para que se dé usted una idea, en Vietnam murieron 58.000 norteamericanos, pero murieron
1.100.000 vietnamitas. Es decir, para matar a un norteamericano en Vietnam se necesitaba llenar 2 estadios la corregidora de cadáveres vietnamitas. Solo así se podía matar un norteamericano. Sumando sus bajas, los españoles sufrieron la pérdida total de material de guerra, la destrucción de la infraestructura colonial, pero peor aún, después de 100 años, y no le aconsejo que lo haga, ver las fotografías de los cadáveres de los soldados españoles momificados, desnudos y vandalizados donde cayeron, sigue siendo sumamente perturbador. Esto puede darnos una idea de los fantasmas que pudieron atormentar a los líderes de Israel tras la derrota. Fue la razón de su profunda crisis, pero fue también la ocasión de su gran oportunidad. Con todo y su impacto, la victoria cananea fue una victoria pírrica, costosa. Matthew Henry diría al respecto: fue una victoria costosa para los cananeos, porque debido a ella Israel despertó, hizo reformas, se reconcilió con su Dios, y el pueblo de Canaán se endureció en contraste para su propia ruina. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que las crisis no se rehuyen, se enfrentan. Decía Bonhoeffer, comentando el Evangelio de Mateo, decía: cuando el Señor Jesús le dijo al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y dice Bonhoeffer: la copa pasa hasta que te la tomas. Tienes que tomártela, que es lo que hizo el Señor Jesús. La copa pasa hasta que te la tomas. La copa amarga pasa cuando la tomamos. Que a Dios le importa más nuestro carácter que nuestros sentimientos, nuestra eternidad que nuestra tranquilidad, pero nos enseña también el camino para manejar toda crisis. Primero nos enseña que en todo momento, y especialmente en los momentos de crisis, debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. En segundo lugar, nos enseña que el arrepentimiento, la genuina contradicción, es la mejor vía para acercarnos a Él. Y finalmente nos enseña que una vez que tenemos palabra suya, debemos ponerla por obra, aun cuando nos resulte caro. Y aunque tengamos que prescindir de lo que más amamos, incluidos nuestros pecados favoritos. Resulta sintomático que tras la victoria sobre la ciudad de Jai, Josué convocó al pueblo para ofrecer un sacrificio de paz. Los sacrificios de paz no eran ofrecidos para buscar la paz con Dios, no era su propósito. Era para disfrutar de la paz con Dios. El pueblo hizo lo necesario, cortó el mal, venció a sus enemigos y ahora ofreció un sacrificio de paz para disfrutar de la paz y la comunión con Él. Tras escribir los hechos heroicos, Josué hizo leer la ley ante el pueblo de lo que el cronista sagrado dice. Después de esto leyeron todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme está escrito en la ley. No hubo parte alguna de todo cuanto Moisés mandó que hiciese Josué, que se leyera a la congregación de Israel, de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Israel derrota a sus enemigos, celebra la victoria, pero sabe quién es el autor de la victoria. Y le ofrece un sacrificio de paz. Y le dice: gracias Dios por tu paz. Pero no termina allí. Josué ha convocado al pueblo y manda a traer la constitución, el libro, la palabra de Dios. Y entonces lo leen. Fíjense ustedes cómo es explícito el autor sagrado. Dice: toda la ley, las bendiciones y las maldiciones, todo lo que Moisés ordenó, se leyó delante de los hombres, las mujeres, los niños y los extranjeros.
Tenían que volver al fundamento otra vez. ¿Qué nos trae la crisis en la vida cristiana? Nos hace redescubrir nuestra dependencia de Dios. Frecuentemente somos perezosos en la oración, perezosos en nuestra lectura de la Biblia, pero cuando tenemos una necesidad, queremos bajar a Dios del cielo y queremos que esté aquí en este momento ahora. Nos enseña que todo momento, y especialmente el de crisis, es adecuado para buscar a Dios. Nos enseña que tenemos que arrepentirnos. Hermanos, los seres humanos somos tan singulares que usamos a Dios para escondernos de Dios. Cuando el Evangelio llega a una casa, hay un fenómeno llamado la reacción pietista. Los que no iban a misa van a misa ahora 2 o 3 veces por semana. ¿Qué pasó? Están usando a Dios para esconderse de Dios. Y los cristianos hacemos cosas similares. Pero cuando uno se arrepiente y entiende cuando tiene palabra que debe hacer cambios radicales, Josué lo hizo. Fue una victoria muy cara para los cananeos. Obligaron a Israel a buscar a Dios y eso cambió todo. Una vez que termina, Josué pone la palabra delante del pueblo. Tenemos que volver al principio. Las crisis sirven para eso, hermanos. Ayudan a recordar quién es nuestro Dios, cuál es el fundamento de nuestra fe y la seguridad de que tenemos un Dios omnisciente, todopoderoso, bueno y amoroso. Estamos en las manos de un Dios así. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permite recordar quién eres y lo que haces por nosotros. Te bendecimos por esto en Cristo Jesús.